Hola a todos, en este video vamos a ver lo que es un pueblito de campo que estuve realizando durante estos días. Quiero recalcar que me inspiré mucho en lo que es el pueblito de Colombia que realizó Danita Sims. Utilicé lo que es el solar del mago porque creo que se asemeja mucho y le da una vista espectacular. Iniciando con lo que es este tour, podremos encontrar de este lado en la planta baja lo que es una pequeña tienda. Como les dije, me inspiré muchísimo en lo que hizo Danita Sims en su pueblo de encanto y yo miré que ella realizó una tienda y la verdad es que muchas de las cosas que van a ver aquí son inspiración de lo que ella hizo. Y aunque no son iguales, sí podrán encontrar muchas cosas similares a lo que ella realizó. Y esta tienda es lo que vamos a encontrar en el primer piso de esta primera construcción que estamos viendo. Subiendo por las escaleras vamos a encontrar lo que van a ser estas dos puertas. Ustedes se preguntarán qué hay detrás de estas dos puertas. Pues encontraremos lo que es una pequeña habitación para aquellas personas que solamente vienen un par de días a lo que es el campo y no tienen dónde quedarse. Y de este otro lado encontraremos una segunda habitación que igual simplemente está ambientada para lo que es hospedarse un par de días nada más. Y eso es todo lo que encontraremos en esta primera parte. Enfrente podremos encontrar lo que es esta pequeña tienda de alimentos para los animales de granja. Aquí podremos encontrar estos dos pequeños cerditos que están dentro del corral. Coloqué estas alfombras color café simulando que es como el lodo donde más o menos están ambientados los cerdos. Así es como se ve por fuera. Y entrando podremos encontrar lo que es el vendedor con los alimentos de los animales. Y también podremos encontrar que se venden pequeños pájaros, loros. Y de este otro lado están lo que son los pequeños conejos, que como pueden ver hay una gran variedad de colores a escoger. De este lado únicamente coloqué lo que es un baño. Saliendo de la tienda de alimentos podremos encontrar este pozo que es muy representativo de los pueblos del campo, donde aquí sacan lo que es el agua para toda la comunidad. De este otro lado podremos encontrar esta pequeña habitación con un pequeñísimo letrero que nos va a llevar a lo que es el taller de costura.
Saliendo de aquí nos vamos a ir a lo que es el lado derecho y podremos encontrar la casa donde crían las gallinas y pavos reales. Así es como esta casa se mira por fuera. Me encanta definitivamente cómo es que se mira este pequeño espacio donde pueden darle de comer a las gallinas y están los pavos reales también, que en México en algunos lugares también son conocidos como guajolotes. Entrando a la casa podremos encontrar lo que será un pequeño recibidor. Pasando esta área vamos a encontrar una cocina muy pequeña con un comedor muy chiquito y una pequeña salita. Recordemos que estas son mini casas y por lo tanto todo está acomodado de acuerdo al espacio que nos quede. De este lado está una habitación muy sencilla, pero que tiene todo lo justo y necesario para nuestros Sims. Regresando nuevamente al recibidor vamos a encontrar otra puerta que nos va a llevar a lo que es el baño de esta casa. Saliendo de aquí, en la parte de enfrente coloqué otra pequeña casa que es de 2 pisos, pero igual todo lo que vamos a encontrar adentro va a ser decoraciones según el espacio que tenemos. En sí, esta es la vista general de esta segunda casa que les estoy mostrando. Cabe mencionar que igual llegué al límite de objetos que se podía en este solar. Entonces algunas de las cosas que encontramos son cosas repetidas, pero que no son exactamente iguales que en la anterior. Y por último, pero no menos importante, está esta construcción que ya habíamos visto en un video anterior en el canal. Esta casa está ambientada para ser una casa de cultivos.
En definitiva, esta es otra de mis áreas favoritas de lo que es este solar. Me encantó cómo se ve este pequeño espacio donde está nuestra Sims que le gusta realizar sus cultivos. Ahorita la vemos recogiendo lo que son las hojas de su árbol. Y pues bueno, en sí esto es todo lo que es el tour de este pueblo de campo, que nuevamente les recalco, me inspiré mucho en lo que es el pueblito de Colombia que realizó Danita Sims. Espero que les haya gustado este video. Los dejo con la vista aérea de lo que es este solar para que vean cómo fueron colocados los objetos, y al final les estaré dejando los planos. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, déjenmelo en los comentarios, o igual pueden encontrarme por Instagram. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.